Aleister Crowley, ocultista, explorador de lo prohibido, escritor del caos, rituales secretos, magia sexual, experimentos con drogas y sociedades iniciáticas que lo siguieron hasta lo más oscuro de la mente humana. Hoy analizaremos cómo su figura pasó de la excentricidad al culto, por qué artistas, políticos e incluso organizaciones clandestinas tomaron su filosofía como guía y qué consecuencias dejó su influencia en el mundo moderno. Si te quedas hasta el final, descubrirás si Crowley fue realmente el hombre más perverso del mundo, o el profeta incómodo de una libertad que aún aterra a muchos. Aleister Crowley no surgió de la nada. Su vida comenzó en un entorno rígido, profundamente religioso, marcado por una disciplina férrea que moldeó su aversión hacia todo lo que simbolizara obediencia ciega. Criado bajo la estricta moral de los hermanos de Plymouth, vivió una infancia donde la culpa era ley y el pecado un destino inevitable. Ese clima opresivo no apagó su espíritu, lo inflamó, y aquí es donde todo cambia. La rebeldía no nació como capricho, sino como defensa. Para Crowley, romper las normas no era transgresión, era supervivencia espiritual. Su adolescencia estuvo atravesada por un despertar que mezcló exploración sexual, búsqueda intelectual y un creciente interés por lo prohibido. Leía textos alquímicos, estudiaba demonología y buscaba grietas en la moral victoriana. Era evidente que no sería un hombre común. De hecho, su ingreso al Trinity College solo reforzó su convicción interna. La voluntad debía ser soberana. Y este concepto será la base que definirá todo su legado posterior. A finales del siglo XIX, la escena ocultista europea vivía un auge singular. La ciencia avanzaba con velocidad, pero también lo hacía la fascinación por lo místico. La orden hermética de la Golden Dawn representaba lo más cercano a un laboratorio espiritual, un espacio donde magia ceremonial, cábala, hermetismo y alquimia se entrelazaban. Crowley vio en ella el camino que necesitaba. Eso hasta que su ascenso meteórico, su ambición y su carácter provocador encendieron tensiones internas que desembocaron en el célebre conflicto con Samuel Liddell MacGregor Mathers. Para Crowley, la Golden Dawn se convirtió en un escenario insuficiente. Mathers lo expulsó, pero la expulsión lo impulsó. Es en este punto donde su historia adquiere un giro definitivo. La idea de que la espiritualidad debía ser un acto radical de autoafirmación, una revolución centrada en la voluntad absoluta. En 1904, durante un viaje a Egipto con su esposa Rose, ocurrió el episodio que definiría el resto de su vida. Según el propio Crowley, una entidad llamada Aiwass le dictó el libro de la ley. Nuit, Hadith y Ra-Hurkuit se convirtieron en el eje simbólico de una nueva filosofía, Telema. La frase «haz tu voluntad será toda la ley» no debía interpretarse como libertinaje. En su sentido más profundo, apelaba a descubrir el propósito esencial de cada individuo. Pero lo más extraño es que este supuesto dictado espiritual no solo introdujo un nuevo sistema esotérico, también reconfiguró su identidad pública. Desde ese momento, Crowley dejó de ser un mago entre magos, se asumió como profeta, y el mundo reaccionó como era de esperar, con fascinación y rechazo. Aunque muchos vieron el libro de la ley como un texto caótico, su mezcla de poesía ritual, simbolismo hermético y provocación filosófica lo convirtió en una base para el ocultismo moderno. Telema no proponía obediencia, proponía soberanía interior. Y aquí es donde todo cambia. Lo que parecía una filosofía espiritual se transformó, para algunos, en un manifiesto político, sexual y cultural. Crowley insistía en que su misión no consistía en crear seguidores, sino en despertar voluntades, pero sus prácticas lo contradicen. Ritualizó el sexo, exploró drogas como peyote o hashish para acceder a estados alterados y promovió un tipo de magia que la prensa británica convirtió en escándalo nacional. Fue bautizado por tabloides como
el hombre más perverso del mundo, una etiqueta que lo perseguiría hasta su muerte. Después del quiebre con la Golden Dawn, Crowley fundó la AA, una orden iniciática destinada a la expansión de Thelema a través de grados, pruebas, meditaciones, invocaciones y magia ceremonial. Su intención era crear un sistema que integrara misticismo oriental, yoga, tantra, sufismo, alquimia y hermetismo clásico. No buscaba alumnos, buscaba herederos espirituales. Sin embargo, su mayor plataforma no sería la AA, sino el Ordo Templi Orientis, el Loto. Allí profundizó en la magia sexual, la llamada magia roja, como herramienta para despertar energías, manipular símbolos internos y, según él, contactar realidades invisibles. Sus rituales mezclaban erotismo, trance, invocaciones y estados alterados de conciencia. Para sus detractores, era corrupción moral. Para sus seguidores, una metodología de transformación espiritual. La prensa amplificó sus excesos y silenció sus estudios. Lo llamaron la Bestia 666. Insinuaron satanismo, adicción y perversión. Muchas de esas acusaciones eran exageradas, otras, lamentablemente, no. Boleskine House, su residencia en Escocia, se volvió epicentro de rumores sobre fenómenos paranormales, desapariciones y rituales incompletos. Crowley aprovechó la polémica para alimentar su propio mito. Pero la verdad es más compleja. Detrás de la máscara demoníaca había un hombre obsesionado con romper límites, todos ellos, incluso a costa de su salud y sus relaciones. Crowley adquirió Boleskine House en 1899, una mansión aislada a orillas del lago Ness que buscaba convertir en su laboratorio espiritual. Para la mayoría, no era más que una casa antigua sobre una colina ventosa. Para él, era el lugar perfecto para ejecutar un ritual que deseaba realizar desde hacía años, la operación del Abramelin, uno de los procedimientos mágicos más complejos y exigentes del hermetismo occidental. La operación prometía algo casi inalcanzable: contactar con el llamado Santo Ángel Guardián, una entidad interior o superior que revelaría al adepto su verdadera voluntad. Pero antes de alcanzar esa iluminación, el practicante debía enfrentarse y someter a sus propios demonios internos. Una metáfora, o quizá no, para las fuerzas que habitan en la sombra de la conciencia. La tradición advertía que, si el ritual era interrumpido, esas fuerzas podían liberarse sin control. Y aquí es donde el relato da un giro inquietante. Crowley comenzó la operación con disciplina rigurosa, aislándose durante meses, rodeando la casa con símbolos rituales y purificaciones constantes. Pero la práctica exigía más tiempo del que imaginó. Además, en medio del proceso, recibió una carta de Mathers, su antiguo maestro, exigiendo su presencia en París por los conflictos internos dentro de la Golden Dawn. Crowley, impulsivo como siempre, abandonó Boleskine sin completar la operación. Según los textos tradicionales, dejar el ritual a medias era equivalente a abrir una puerta sin cerrarla. Y fue entonces cuando comenzaron los testimonios extraños. Vecinos afirmaban ver luces moverse dentro de la casa cuando estaba vacía. Sirvientes contratados por Crowley huían repentinamente, alegando que objetos se desplazaban solos o que escuchaban pasos en habitaciones cerradas. Incluso hubo quienes aseguraron que, tras su estancia, la zona experimentó una serie de desgracias locales, incluida la desaparición misteriosa de un hombre en las cercanías. Pero lo más inquietante es que Crowley mismo dejó escritos, aludiendo a fuerzas que no debieron ser liberadas y a la pesada atmósfera que quedó impregnada en la mansión. Años después, cuando ya no vivía allí, Boleskine continuó alimentando su propio mito. Incendios inexplicables, fenómenos reportados por nuevos dueños y una reputación tan oscura que incluso músicos como Jimmy Page, obsesionado con Crowley, adquirieron la casa atraídos por su historia. Sin embargo,
El verdadero valor de este capítulo no reside en si los fenómenos fueron reales o no, sino en lo que representan dentro del legado de Crowley. La idea de que la magia, más que un acto sobrenatural, es un experimento psicológico llevado al límite, donde la frontera entre lo simbólico y lo literal se desdibuja. En Boleskine, Crowley intentó enfrentarse a su sombra más profunda. Lo perturbador es que muchos creen que nunca consiguió cerrarla del todo. Crowley exploró peyote, hashish y opio como herramientas para expandir la percepción. En una época donde la adicción era moralmente condenada, él insistía en tratarlas como instrumentos, no como escape. Pero este punto divide incluso a sus propios discípulos. Algunos afirman que logró estados visionarios genuinos, comparables a prácticas chamánicas ancestrales. Otros sostienen que el consumo excesivo terminó distorsionando su juicio, especialmente en la última etapa de su vida. Lo innegable es que sus diarios registran una búsqueda sistemática. ¿Puede la mente humana atravesar sus propios límites a voluntad? Esta pregunta, incómoda aún hoy, fue uno de los motores de su obra, y también una de las razones por las que el establishment intentó silenciarlo. Sin embargo, aquí aparece un giro inesperado. Rumores de que Crowley colaboró informalmente con círculos de inteligencia británica. Algunos historiadores especulan que sus viajes, sus contactos y su capacidad para infiltrarse en entornos esotéricos internacionales lo volvieron útil durante la Primera Guerra Mundial. Nada está totalmente probado, pero los archivos desclasificados dejan huecos difíciles de ignorar. Aunque murió en Hastings en 1947, su legado encontró una segunda vida en los años 60 y 70. Artistas, músicos y escritores lo convirtieron en símbolo de rebeldía espiritual. David Bowie, Led Zeppelin, los Beatles, que incluso colocaron su rostro en la portada de Sgt. Pepper's, y una larga lista de creadores inquietos. ¿Por qué el siglo XX volvió a Crowley un ícono? Porque su filosofía era, en esencia, una defensa del individuo contra cualquier forma de control. Un libertarismo ocultista que hoy sigue influyendo en corrientes mágicas, sectas independientes y movimientos contraculturales. Pero con la popularidad también llegó la tergiversación. Crowley fue convertido en satánico, libertino, nihilista. La mayoría de esos relatos fueron creados por la prensa sensacionalista británica, que veía en él un símbolo perfecto para vender titulares. El satanismo mediático se convirtió en sombra permanente, reforzado por interpretaciones erróneas del libro de la ley y la frase «haz tu voluntad», una frase que según Crowley nunca significó «hacer lo que quieras», sino descubrir tu propósito más profundo y vivirlo sin miedo. Sin embargo, la controversia lo sobrevivió, y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánto del mito Crowley fue construido por él, y cuánto por una sociedad incapaz de aceptar su propio lado oscuro? Los últimos años de Crowley fueron solitarios. Enfermo, empobrecido, sostenido por algunos discípulos fieles, dictaba cartas donde advertía el futuro del esoterismo occidental. Predijo que Telema sobreviviría a su muerte, que su sistema sería reinterpretado y distorsionado, pero que su núcleo resistiría, la voluntad como brújula espiritual. Murió en un hospicio en Hastings. Según testigos, sus últimas palabras fueron una mezcla de arrepentimiento y desafío. Algunos dijeron que murmuró, «Estoy perplejo». Otros aseguran que exclamó, «He fallado». Pero sus alumnos insisten en otra versión, que murió consciente, mirando más allá del cuerpo, como un viajero que por fin comprendía su trayecto. Sea cual sea la verdad, algo es indiscutible. La sombra de Aleister Crowley nunca desapareció. Crowley fue demonizado, canonizado, temido, ridiculizado y convertido en marca cultural. Pero detrás del ruido queda una pregunta que aún divide a historiadores, ocultistas y críticos. ¿Fue realmente un demente peligroso?
¿O un visionario que intentó liberar al ser humano de sus dogmas más profundos? Quizás su mayor legado no sea la magia ceremonial ni la OTO, sino la invitación a confrontar nuestra propia voluntad sin intermediarios. Y esa es, precisamente, la idea que sigue resultando intolerable para muchos. Pero la historia del ocultismo tiene otro capítulo que revelará cómo una sola persona, rodeada también de mitos, intrigas y rumores, pudo influir en un imperio entero. Porque si Crowley desafió la moral británica, Rasputín desafió al corazón mismo del poder ruso. Si quieres saber lo que hubo detrás del hombre que hizo temblar a los Románov, los intereses que lo rodeaban y el complot que decidió su destino, te invito a ver el siguiente capítulo. Una historia donde mito y realidad se entrelazan, igual que en la vida de Crowley. Si el contenido te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para que la verdad oculta llegue una vez más a tus oídos. Hasta la próxima.